Paren todo, porque lo que pasó anoche en Nueva Jersey es de esos momentos que te hacen sentir que volviste a tener 15 años. ¡Por fin llegaron mis 15! El estadio MetLife estaba explotado, las luces, los gritos, y de repente ahí estaban los Jonas Brothers. Y como si alguien hubiera abierto un portal directamente a nuestra adolescencia, apareció Demi Lovato. No fue un saludo, no fue un cameo, un video grabado. No, era ella, con micrófono en mano, cantando con ellos los temas que marcaron a toda nuestra generación. Temas como This Is Me, Gotta Find You y Wouldn't Change a Thing. 3 canciones, 3 dardos directos a la nostalgia y obviamente miles de fans que no lo podían creer, con lágrimas en los ojos. Pero como pasa siempre, acá no nos vamos a quedar solamente con este episodio bonito, porque esta reunión, por más mágica que parezca, tiene un pasado cargadísimo de historias, salidas abruptas de las giras, rumores de enemistades y un capítulo bastante turbio que separó a Demi de los Jonas durante muchos años. Hola chismosos y chismosas, ¿cómo están? Yo soy Dani y esto es Hablemos de Tendencias. El día de hoy vamos a estar desentrañando qué hay detrás de esta vuelta de Demi Lovato con los Jonas Brothers, qué hubo en su pasado, cuáles fueron sus escándalos y qué es lo que puede llegar a pasar con ellos a partir de ahora. Así que prepara tu cafecito, tu tecito, lo que sea que tengas a mano, porque hoy vamos a revivir ese momento que hizo temblar a internet anoche y a repasar, por supuesto, todas las polémicas detrás de esta amistad de Disney que sobrevivió a la fama, a los excesos y al drama. Se habrán dado cuenta que tenemos micrófono nuevo, así que gracias a todos los que apoyan este canal. Así que si quieren que yo pueda pagar este micrófono, suscríbanse, compártanlo, denle like, compártanlo así llegan más personas. Acá abajo tenés el botoncito rojo que es hermoso, precioso, divino para que te suscribas. Suscribirse es completamente gratis, pero además tenés la opción también, si querés apoyar al canal con un poquito más, de de unirte a la membresía de Chismosos Reales. Y así tenés acceso a videos exclusivos y además prioridad para que responda a tus comentarios. Y hablando de comentarios, déjenme mandarle un saludo súper especial a los primeros 3 comentarios del video anterior. Así que un saludo súper especial para estos 3 comentarios. Y ahora sí, empecemos con este reencuentro que se dio en Nueva Jersey. Porque la noche del 10 de agosto de 2025 no fue un concierto cualquiera. Fue la apertura de la gira Jonas 20, Greetings from Your Hometown Tour. Un tour pensado para celebrar 2 décadas de carrera de los Jonas Brothers, que se dio en el MetLife Stadium en East Rutherford, en Nueva Jersey. Un estadio gigante con más de 80.000 personas, vibrando al ritmo de los éxitos de Nick, Joe y Kevin Jonas. La noche ya venía cargada de sorpresas, como por ejemplo Dean Lewis, Marshmello, The All American Reject, Switchfoot y Jesse McCartney. A ver, es una lista de invitados que parecía un festival en sí mismo, pero literalmente nadie estaba preparado para lo que pasó en la mitad del show. Se apagaron las luces, una pantalla gigante empezó a proyectar imágenes de Camp Rock, ese momento cultural del 2008 que Disney nos vendió como el campamento más cool del planeta, y en el centro del escenario, como si el tiempo no hubiera pasado, aparece Demi Lovato y el griterío fue ensordecedor. Y entonces ahí apareció ella con el micrófono en la mano y una sonrisa que mezclaba nervios y emoción. Demi se unió a los Jonas Brothers para interpretar estos 3 himnos a la nostalgia y literalmente haber visto los videos de ese momento, de lo que estaba ocurriendo, te teletransportaba a cuando eras adolescente. Literalmente me emocioné y miren que yo ni siquiera soy súper fan de los Jonas Brothers ni de Demi Lovato, pero me da esa cosa de nostalgia que ¡ay, qué lindo! Bueno, por lo que se veía en los videos, la química que tienen en el escenario es innegable. Se miraban, se sonreían. Y el público, bueno, por lo que se veía del público, es como que estaban entre grabar o vivir el momento. Porque claro, son de ese tipo de cosas que no te esperás, que es súper épico y que no sabes cómo reaccionar. Pero de nuevo, cuando pasan este tipo de cosas hay que mirar todo el contexto. Porque detrás de esos 3 minutos de pura magia, hubo
años de distancia, muchas declaraciones incómodas y momentos en los que parecía que este reencuentro no iba a suceder jamás. A ver, para entender un poco por qué el regreso de Demi Lovato al escenario con los Jonas Brothers es tan simbólico, tenemos que volver a un punto crítico y estoy hablando del año 2010. En ese momento los Jonas estaban en la cima, venían de llenar estadios en su World Tour 2009, incluso habían lanzado su serie Jonas en Disney Channel y eran el rostro de campañas publicitarias multimillonarias. Demi, por su parte, acababa de estrenar Camp Rock 2, The Final Jump, teniendo récords de audiencia para Disney y aparte una gira promocional súper planificada. Esa gira se llamaba Jonas Brothers Live in Concert Tour y empezó en agosto del año 2010. A ver, el concepto era claro, no era solamente un concierto más de los Jonas Brothers, sino que era un espectáculo de la combinación de los Jonas Brothers y Demi Lovato. Y aparte el elenco de Camp Rock 2 sumándose a todo el show. Era una combinación explosiva para los fans de Disney de nuestra generación. Con respecto a esta gira, los números iniciales fueron brutales. Las entradas se agotaron en ciudades claves como Nueva York, Los Ángeles y Toronto, y una facturación estimada de más de 35 millones de dólares para todo el tour. La química en el escenario, al igual que pasó anoche, es innegable. Funcionan muy bien juntos. Pero llegó un día que cambió absolutamente todo. Porque el 30 de octubre del año 2010, desde Latinoamérica, en plena etapa internacional de la gira, se anunció que Demi Lovato dejaba abruptamente el tour. O sea, abandonaba todo. Y encima era tipo inmediatamente. No es que, bueno, lo terminaba y después se separaba de los... No. Era mañana ya no está más. Obviamente la noticia cayó como una bomba. No hubo un comunicado detallado. Solo una frase oficial diciendo que Demi había decidido priorizar su salud. Por supuesto las reacciones fueron instantáneas en redes sociales como Twitter en la época, donde de todas maneras era relativamente nueva todavía. Pero de todas maneras Demi Lovato se convirtió en tendencia enseguida. Todos los que teníamos Twitter desde el inicio pudimos ver ese hashtag donde le mandaban fuerzas, porque claro, nadie sabía qué era lo que le pasaba en su momento hasta que se supo. Pero mientras tanto los fans compartían fotos, imágenes, mensajes cariñosos, dándole fuerza, ánimos, mostrando su cariño, y mientras tanto la prensa especulaba con, bueno, qué es lo que le sucedió. La cuestión es que días después de este comunicado oficial donde comentaban que Demi Lovato abandonaba el tour internacional, se supo que lo que había ocurrido es que Demi había ingresado voluntariamente a un centro de tratamiento, y con el tiempo ella misma fue que reveló que estaba lidiando con adicciones, hacerse cosas, básicamente, un trastorno alimenticio y problemas de salud mental que venía arrastrando desde hacía años, incluso en plena etapa Disney. Bueno, entonces uno se preguntará, ¿qué pasó con la industria? ¿Qué pasó con su equipo, Disney, sus compañeros, etcétera? La realidad es que nadie emitió declaraciones más allá de ese comunicado inicial. Los Jonas Brothers en su momento, muy fieles a su estilo diplomático de no meterse mucho en nada, solamente publicaron mensajes cortitos y al pie de apoyo, evitando cualquier detalle, pero obviamente esto para los fans más atentos, el cambio fue muy evidente. Porque, a ver, el nombre de Demi desapareció de la promoción oficial de la gira y no volvió a haber colaboraciones conjuntas durante años. Entonces, lo que en el escenario parecía una amistad de hierro, en la vida real se había fracturado. Y aunque nunca hubo un enfrentamiento público, esa distancia se sintió como un cierre definitivo hasta anoche. A ver, después de ese abrupto quiebre entre Demi Lovato y los Jonas Brothers, ambos tomaron caminos muy diferentes. O al menos eso es lo que se veía de cara al público. Estaban en lugares opuestos. Demi salió del centro de tratamiento a principios del 2011, si no me equivoco, con una imagen renovada y un mensaje claro. Ella empezó a hablar de salud mental, de las adicciones y de la presión que había vivido en la industria.
En entrevistas con medios como Seventeen y ABC News, fue muy directa al decir que había perdido amistades importantes durante ese proceso. Obviamente nunca dio nombres, pero los fans no tardaron en especular en que se refería en gran parte a los Jonas. Y es que, a ver, mientras Demi Lovato se reinventaba musicalmente con su álbum Unbroken, más enfocado al R&B y al pop adulto, los Jonas Brothers entraban en un periodo extraño, sin grandes proyectos grupales y con cada hermano persiguiendo proyectos individuales. Por ejemplo, Nick se volcó al teatro y a su carrera solista, Joe probó suerte como solista pop dance y Kevin apostó a la vida familiar y a un reality show. Durante todos esos años no hubo apariciones conjuntas entre los Jonas y Demi, ni siquiera en alfombras rojas, ni en entregas de premios, ni en eventos de Disney Channel. Es más, cuando le preguntaban por ella en entrevistas, los Jonas respondían con frases cortas como "les deseamos lo mejor" o "estamos felices de que se recupere, estamos felices por ella y su nuevo proyecto", pero hasta ahí. Digamos, respuestas correctas, pero donde se notaba que no, como que estás diciendo lo políticamente correcto y no más que eso. A esto también se le sumaron declaraciones de Demi Lovato, que aunque no mencionaban nombres, parecían señalar a su círculo de Disney. En 2013, por ejemplo, en el documental Stay Strong, dijo cosas como que algunas personas a tu alrededor no saben cómo manejar tus problemas y es más fácil alejarse que involucrarse. Y obviamente acá estaba hablando de que su grupo de amigos Disney no pudieron hacerse cargo de todo esto que a ella le estaba pasando. Que en cierto punto uno podría pensar, bueno, eran muy jóvenes, viviendo lo nuevo de la fama, etcétera, 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 y quizás no estaban para eso. Pero, claro, el tema es cuando no estás viviendo lo mismo a un mismo nivel. Quiero leerlos en comentarios porque sé que con respecto a esta situación del abandono por parte de los amigos Disney, porque no son solo los Jonas, en realidad hay mucho trasfondo acá. También podemos hablar de Selena, de Miley, etc. Y nada, hay mucho en todo esto, entonces quiero saber qué opinan ustedes. Pero volviendo al tema de los dichos de Demi en estos años, hay otro ejemplo de una entrevista en el año 2017, que durante esta entrevista en Entertainment Tonight, Demi comentó, entre risas si se quiere, que ya no tenía el teléfono de los Jonas y que no hablaba con ellos hace mucho tiempo. Obviamente este momento se volvió súper viral y reforzó muchísimo la idea de que ya no existe o no existía una conexión entre ellos, que su relación estaba totalmente rota. Obviamente todo esto creó una narrativa de que Demi y los Jonas habían pasado de ser un Dream Team de Disney a prácticamente desconocidos. Y aunque no hubo peleas públicas, demandas, declaraciones explosivas, como se dan en otros casos, este silencio tan prolongado y la falta de interacciones fueron para muchos fans la confirmación de que algo se había quebrado de manera irremediable. Y yo creo que también por eso verlos juntos ahora en el 2025, sonriendo, cantando, volviendo a crear esa magia en el escenario, y cantando específicamente los mismos temas, no solo es un momento de nostalgia, sino es como también darle un cierre a eso que quedó inconcluso quizás. Pero si hay algo que nos ha enseñado el mundo Disney Channel, es que detrás de cada sonrisa perfecta y cada coreografía ensayada, siempre hay un contrato millonario y un drama esperando para salir. Y tanto Demi Lovato como los Jonas Brothers tienen un historial que lo confirma. A ver, empecemos por el elefante en la habitación. La presión Disney, porque todos ellos formaban parte de una fábrica de estrellas que en los 2000 parecía inofensiva, pero que con los años empezamos a notar que muchos salieron de ahí con cicatrices. Es más, Demi Lovato lo ha dicho sin filtros. Las exigencias de imagen, el control del peso, los horarios imposibles y la constante exposición le pasaron factura desde su adolescencia. Y los Jonas, aunque siempre más diplomáticos y políticamente correctos, también reconocieron que no todo era tan mágico como se veía en el canal. Y ni les digo cuando recordamos el tema de los famosos anillos de pureza. Los tres Jonas se convirtieron de cara al público en la castidad pop. Era un movimiento impulsado por sus padres, pero obviamente súper apadrinado por Disney también.
Obvio era una estrategia de marketing, pero eso duró hasta que crecieron. De repente empezaron a tener relaciones y de a poco no les quedó otra que deshacerse de esos anillos porque la gente ya no les creía. Y ese tema fue como carne de cañón para la prensa, sobre todo la prensa sensacionalista, y obviamente para que juegue un papel muy importante en entrevistas donde querían poner incómodos a los Jonas. Como por ejemplo cuando Russell Brand los ridiculizó en vivo en los MTV Video Music Awards, y Demi por su parte nunca formó parte, valga la redundancia, de esa campaña. Pero sí, en varias entrevistas se burlaba de ese concepto, dejando muy en claro que ella no estaba en la misma sintonía. Y por supuesto tampoco podemos olvidarnos de los rumores internos que había en esa época. Se hablaba mucho de que en el elenco de Camp Rock había distintos bandos. Por un lado que Demi estaba mucho más unida a Joe, con quien tuvo un breve romance en el 2010, y también más unidos ellos a Nick, mientras que Kevin tenía como una relación más distante con ellos. Por más que el romance entre Demi Lovato y Joe Jonas fue súper corto, es como que es algo de la cultura pop que no se olvida. A ver, y si los analizamos a todos como más individualmente, podemos observar que, por ejemplo, Demi Lovato acumuló titulares polémicos a lo largo de toda su carrera, porque claro, ha hecho ciertas cosas cuestionables como esa pelea física con una bailarina en el 2010. No sé si se acuerdan de ese episodio, pero fue como, what the fuck. Obvio, esto fue uno de los detonantes de su entrada en rehabilitación. Por otro lado, en 2018 tuvo una sobredosis que casi la deja tiesa. A ver, los Jonas no es que estuvieron libres de polémica, pero en comparación está complicado que los tres Jonas superen a Demi. Joe, por ejemplo, habló abiertamente de su etapa con las sustancias y de las frustraciones que le generaba no poder tener el control de la banda. Nick incluso recibió críticas por su etapa de sex symbol post-Disney, que para algunos fue un intento demasiado forzado de romper con su imagen infantil. Y Kevin tuvo su propio reality show con su esposa Danielle, que no terminó de convencer al público, porque al final terminó siendo como acusado de querer conseguir o seguir teniendo fama a costa de cualquier cosa. También, volviendo un poco más para atrás, hubo un momento súper tenso en el año 2013 cuando los Jonas anunciaron su separación indefinida a solo semanas de lanzar un nuevo disco, y Demi, que estaba en plena promoción de su propio álbum, evitó comentar sobre el tema, pero en redes muchos interpretaron su silencio como una especie de no me sorprende que esto pase. Y por supuesto, las entrevistas de ambos lados parecían como esquivar hablar del otro. Demi, cuando le preguntaban por los Jonas, soltaba frases como hace años que no hablamos, o eso que comentó de que ya no tenía el teléfono, etc. Y los Jonas, cuando les tocaba hablar de Demi, respondían con las frases cordiales. Entonces, teniendo en cuenta todo esto que fue ocurriendo, realmente creo que lo de Nueva Jersey fue como cerrar el círculo. Pero por otro lado, me pica la curiosidad y digo, a ver si esto todavía no quiere decir que de repente vuelvan y haya no sé, otro Camp Rock o algo así. Porque sí, yo creo que lo de anoche quedó como para la historia. Pero también, si miramos para atrás, no solo lo que ya les comenté, sino que hubo otros momentos en los cuales sus caminos se podrían haber llegado a cruzar, pero no pasó. El primer gran casi fue en el año 2011, cuando apenas unos meses después de que Demi saliera del centro de tratamiento, Disney estaba preparando una gran gala para celebrar el aniversario de la cadena Disney, y varios nombres de la era dorada estaban en esa lista: Selena Gómez, Miley Cyrus, los Jonas. Pero claro, Demi no apareció. Oficialmente lo que dijeron es que ella estaba trabajando en su recuperación y en su nuevo disco, pero obviamente los fans siempre sospecharon que no quería estar en la misma alfombra roja que sus ex compañeros. Otro momento casi fue en 2013, cuando los Jonas anunciaban una nueva gira mundial, que era su primer gran regreso como banda después de años de proyectos solistas, y Demi por su parte estaba en plena promoción de su disco, Demi, llamado Demi también como ella, y en varias ciudades coincidieron fechas y hasta en lugares cercanos, pero no hubo ningún tipo de interacción, no hubo fotos juntos, no hubo encuentros. Entonces, claro, seguíamos todos con la
idea de que su relación estaba completamente rota. Incluso en entregas de premios la cosa se ponía como curiosa. Por ejemplo, en los Teen Choice Awards 2014, tanto los Jonas como Demi tenían nominaciones y estaban en la lista de invitados. Demi se llevó un premio y los Jonas actuaron, pero las cámaras nunca los captaron juntos. Ni siquiera en un backstage, en un saludo. Y claro, es como que de repente el destino los unió en una entrega de premios y ni siquiera ahí había ni una mirada. Uy, otro momentazo donde se podría haber dado este encuentro o reencuentro fue en el 2017, cuando empezó a surgir un rumor súper fuerte de que Disney Plus estaba como planificando un especial de aniversario de Camp Rock con el elenco original. Incluso Joe Jonas en una entrevista dijo, habría que hacerlo, pero tal vez con una versión adulta, sarcástica, irónica, algo así había dicho. Y obviamente todos dijimos como, sí, por favor, que la hagan, pero quedó en eso. Se evaporó la idea. Nunca se confirmó nada y después cuando le preguntaron a Demi por esto mismo, lo que Demi dijo fue, no creo que eso pase, como restando la importancia. Entonces ahí, claro, los fans dijeron, bueno, pará, entonces es ella la que no quiere relacionarse, etcétera, etcétera. De hecho, a ver, cuando ella se separa de Joe Jonas y pasa todo esto después, ¿no? Lo de que entra en el centro de rehabilitación, etcétera. Ella mencionó en un momento que tuvo que tomar distancia completamente como para sanar. Tipo, cortar de raíz, alejarse completamente como para reinventarse. Entonces, quizás también ese era uno de los motivos importantes por los cuales no quería todavía, incluso en 2017, reencontrarse o trabajar nuevamente juntos. Después tampoco podemos olvidarnos que hace poco, en el 2020, cuando los Jonas regresaron oficialmente a las giras y Demi por otro lado volvió a los escenarios con su nuevo álbum, como se dio medio en simultáneo, también en redes todo el tiempo hablaban de que les encantaría y fantaseaban con que hagan una canción juntos, había rumores, etcétera, etcétera, pero nada de eso pasó. A ver, estos que les cuento son algunos de los casi momentos en los cuales se podría haber dado este reencuentro. Hubo más que no estoy mencionando y muchas veces esto tiene que ver con sus agendas, con decisiones estratégicas o simplemente que no era el momento, como el caso este de lo que comentaba Demi, de que necesitó alejarse. Pero el tema es que haya ocurrido todo esto para los que lo seguimos desde su momento de gloria con Camp Rock, yo creo que eso es lo que hace que lo que pasó anoche haya sido tan impactante. Porque de repente ocurrió la colaboración más esperada de la década. Haciendo este video sobre Demi Lovato y los Jonas Brothers, no puedo dejar de mencionar las veces que Demi Lovato, entre el 2017 y el 2020 aproximadamente, le dio muy duro a Disney en las entrevistas que daba. Ella sí que dejó la diplomacia de lado, lo políticamente correcto, e incluso describió a Disney como estar en una máquina de fábrica de galletas. Y ojo, no lo decía con ternura, era una crítica. Porque, a ver, según ella, ahí adentro no había espacio para la autenticidad. Decía que todo estaba medido, desde lo que podías decir hasta cómo te debías vestir, y ni hablar de tu peso y tu imagen pública. Obviamente, estas declaraciones no solamente apuntaban a Disney como corporación, sino que indirectamente también salpicaban a todos los que habían compartido esa era con ella, incluyendo a los Jonas Brothers, por supuesto, porque aunque ellos no dijeron o nunca lo dijeron tan crudamente, también habían sido parte de esa misma maquinaria de marketing. En varias de esas entrevistas, Demi dejó claro que no tenía ninguna intención de volver a hacer una serie o película para Disney. Para ella es como que esa etapa estaba cerrada y la frase más recordada fue una en la que ella decía que prefiere trabajar en algo que la deje ser ella misma antes que volver a interpretar un papel perfecto que no existe. Y claro, a mí con esa frase me deja pensando y digo, bueno, pero se comió el personaje porque obviamente no existe, porque es un personaje, es un papel ficticio, pero bueno, se entiende que lo que quiere decir no se refería a su personaje en Camp Rock, sino a la imagen que Disney quiere dar de ellos como personas. Otra cosa que pasó en el 2020 que llevó a Demi Lovato a los titulares fue que de un día para el otro agarró y dejó de seguir masivamente a figuras muy importantes y que eran sus amigos o parte de su pasado, y ella
ahí estaban, por ejemplo, Selena Gómez, Miley Cyrus y también a los Jonas Brothers. Esto no vino acompañado de ningún comunicado, ni ninguna indirecta tampoco. Simplemente de un día para el otro los dejó de seguir y obviamente la gente se hizo eco en redes sociales de todo esto porque notaron que Demi había hecho esto y arrancaron las especulaciones. Algunos leyeron esto como un intento de limpiar, si se quiere, su lista y enfocarse solamente en la actualidad, en sus amistades actuales. Otros tomaban esto como una declaración silenciosa de que ciertos vínculos no iban a volver. Y también estuvieron quienes recordaran las entrevistas anteriores donde Demi admitió que no hablaba con los Jonas Brothers desde hacía años. Entonces ahí uno dice, bueno, entonces lo que pasó anoche, ese reencuentro, quizás pudieron arreglar las cosas o se viene pronto un desenlace caótico. A ver, igual de nuevo, Demi no fue la única que tuvo titulares polémicos, solo que ella tuvo más cantidad de titulares polémicos. Por eso se la recuerda mucho más. Pero no podemos olvidarnos de la declaración de Joe Jonas en el año 2013, cuando dijo que también estaba cansado de esa imagen de chico perfecto y escribió una columna para la revista New York Magazine que todavía hoy es oro puro para esos foros de salseo, porque en ese artículo Joe Jonas habló sin filtros de lo que había sido crecer en Disney y de paso dejó caer también ahí esa bombita de que confesó que había probado la María Juana por primera vez con nada más y nada menos que Demi Lovato y Miley Cyrus. Según él, ambas lo animaron a probarla cuando tenía 17 o 18 años y aunque dijo que no lo hicieron de forma malintencionada, sí reconoció que fue uno de esos momentos que rompían por completo la narrativa de pureza que vendía Disney. Obviamente esta confesión hizo ruido por todos lados. Los titulares se llenaron de frases como Joe Jonas rompe el silencio o la verdad detrás de sus anillos de pureza. Y aunque la intención de Joe parecía más bien contar su historia de una forma honesta, no faltaron quienes lo acusaron de querer desviar la atención de los problemas internos que enfrentaba la banda en ese momento. Para Demi esta declaración no fue un gran escándalo, porque ella siempre fue muy abierta con sus experiencias con las sustancias, pero sí la puso de nuevo en el centro de la conversación sobre esa doble vara que tiene Disney, o doble vara no, doble cara que tiene Disney, entre lo que muestra en la pantalla y lo que viven realmente sus estrellas. Y lo irónico de todo esto es que años después, verlos a todos compartiendo escenario otra vez le da un sabor muy distinto a esta anécdota. Porque sí, pasaron de ser adolescentes bajo un contrato millonario y reglas súper estrictas a adultos que ya no le deben explicaciones a nadie y que anoche demostraron que con o sin anillos de pureza, la química sigue intacta. Antes les mencioné que Demi Lovato había tenido una fuerte pelea física con una de sus bailarinas, pero no les di detalles. Así que si quieren saber qué es lo que pasó, ahora se los voy a contar. Resulta que según los reportes de la época, Demi Lovato tuvo una fuerte discusión con Alex Welch, una de las bailarinas de la gira, y lo que empezó como un cruce verbal, de repente empezó a escalar, hasta que se convirtió en una pelea física. Literalmente empezaron a las piñas con todo el equipo presente. Entonces los testigos contaron que la situación fue tan seria que la tripulación y parte del staff tuvieron que intervenir. Alex terminó con un moretón en la cara y aunque no hubo una denuncia policial formal, el incidente llegó obviamente a oídos de la prensa y después a oídos de todos en cuestión de horas. Para Demi Lovato ese momento fue un punto de quiebre porque pocos días después fue que abandonó la gira y se internó, como les comenté, en el centro de rehabilitación. De hecho, ella misma años después en entrevistas dijo que esta pelea fue uno de los detonantes para que se diera cuenta de que estaba perdiendo el control. Y para los Jonas fue un escándalo complicado de manejar porque estaban en medio de una gira millonaria con los shows con entradas agotadas y de un día para el otro se quedaron como sin el acto principal, que era ellos juntos. Entonces cuando la versión oficial decía que Demi Lovato dejaba el show por cuestiones de salud, pero por otro lado la prensa se hacía eco de el momento en el que Demi Lovato golpeaba a la
bailarina, todos nos quedábamos como, ¿por qué no dicen la verdad? Pero claro, después se entendió que era de salud mental. A ver, ya pasó una década de ese episodio y lo seguimos recordando. Después tenemos que en el 2021 Demi Lovato sacó uno de sus proyectos más crudos y personales de su carrera. En su documental Dancing with the Devil, lo que parecía ser un repaso de su vida y su música, se terminó convirtiendo en una confesión pública de todo lo que había ocurrido la noche de su sobredosis en el 2018 y las secuelas que todavía cargaba. Durante esos 4 episodios, Demi relató con detalle cómo esa noche estuvo a punto de quedarla, lo digo así, no por falta de respeto, sino para que, por idioma YouTube, tuvo 3 derrames cerebrales, un ataque cardíaco, daño cerebral y una ceguera parcial temporal. También habló de las secuelas físicas permanentes, como problemas de visión y audición, que todavía al día de hoy enfrenta. Pero este documental no solamente impactó por la crudeza de los hechos médicos, sino que hubo más. Hubo varios comentarios que muchos interpretaron como indirectas hacia colegas que no estuvieron ahí para ella en sus peores momentos. Porque sin dar nombres, Demi dijo frases como: me sorprendió darme cuenta de quién estaba a mi lado y de quién no, o que algunos desaparecieron cuando más los necesitaba. Entonces, esto es un patrón, por así decirlo, en Demi. A ver, no es lo que yo pienso, no sé si tengo una opinión 100% formada con respecto a esto, porque obviamente hay que ponerse en el lugar de ella y vivir su experiencia para poder tener una opinión súper formada sobre esto, pero mucha gente critica esto de que Demi como que se hace la víctima, porque lo mismo pasó en el 2011, que ella decía esto de que sus amigos, su entorno, etcétera, no la apoyaron como ella necesitaba cuando no podía manejar el tema de sus adicciones, etcétera, pero después, cuando tuvo la sobredosis en el 2018, vuelve a repetir lo mismo, cuando sabemos por todo lo que hablamos recién y por todo lo que se han enterado, que me faltó comentar por ahí, que había cambiado de entorno, porque si ya no estaba con esas mismas personas, entonces cuando ningún entorno termina pudiendo estar para vos, algo más hay ahí atrás. Entonces en ese momento los fans y la prensa hicieron lo que mejor saben hacer: unir puntos para especular. Y entre los nombres que empezaban a circular, aparecieron de nuevo, como les digo, los de sus viejos amigos de Disney, los Jonas Brothers, Selena Gomez, Miley Cyrus, pero no había pruebas concretas porque se suponía que ellos ya no tenían relación. Pero por otro lado, como Demi tampoco hizo declaraciones positivas en favor de ellos en el documental, o sea, no los mencionó ni para bien ni para mal, como que quedaba la duda de si se estaba refiriendo de nuevo a ellos o no, aunque no tenía mucho sentido por el tema de las fechas, como les digo. Lo único evidente es que la distancia existía. Por un lado, el proyecto este de Demi fue muy aplaudido por su honestidad, la crudeza y lo que les comentaba, pero también generó el debate este de si Demi estaba enviando un mensaje quizás hacia esas amistades del pasado, o si realmente lo que estaba tratando de hacer era cerrar heridas de una forma pública. Quizás. Sea como sea, Dancing with the Devil dejó en claro que para Demi su historia no era solo de superación personal, sino también de relaciones que se rompieron y que quizás nunca se recuperarían. Hasta anoche. Ay, paren, necesito hacer un apartado donde hablemos también de Nick Jonas y sus romances, porque el menor de este trío de hermanos fue uno de los grandes protagonistas del salseo de la época. Primero estaba el romance con Miley Cyrus, que fue a mediados de los 2000, eran como la pareja dorada de Disney Channel, él el chico con el anillo de pureza y ella la estrella de Hannah Montana. Todo eran risas y declaraciones dulces hasta que llegó la ruptura y Miley empezó a sacar esas canciones con indirectas como Seven Things, y en entrevistas dejaba muy en claro que la separación no había sido precisamente amistosa. Muy poco tiempo después a Nick Jonas se lo empezó a vincular con Selena Gomez, y aunque ellos intentaron manejarlo con discreción, las comparaciones con Miley eran inevitables. Entonces las teorías de los fans
Eran muy divertidas, te podías pasar horas leyendo hilos de Twitter, foros, blogs. Pero ¿cómo entra Demi en todo esto? El tema es que Demi en ese momento era muy amiga de Selena Gómez y al mismo tiempo amiga de los Jonas. Entonces esto la dejó en una posición súper incómoda porque quedó atrapada en el medio de dos fandoms. Y obviamente Disney en ese momento yo creo que aprovechaba a explotar lo más que pudiera todo este conflicto mediático entre todas sus estrellas doradas y estos amoríos, el salseo y todo el piripipí. En las entrevistas de esos años Demi Lovato intentaba esquivar el tema, pero no siempre lo lograba. Y aunque públicamente nunca tomó partido por ninguno específicamente, más de una vez dejó caer comentarios que los fans interpretaban como palitos para Selena, y esto sumado a su propia cercanía con los Jonas durante la era de Camp Rock, la convertía en un personaje que, sin dejar de ser medio secundario en el salseo, era clave. Y con el tiempo los tres, tanto Miley como Selena como Nick, siguieron con sus vidas y sus carreras, pero de todas maneras es como que siempre está ahí flotando el fantasma del escándalo con Demi Lovato. Y si nos ponemos a pensar, la cultura pop siempre nos muestra que los finales definitivos no existen. A veces las historias que parecen súper cerradas y terminadas y superadas vuelven a aparecer, no para repetir el pasado necesariamente, sino a veces para demostrar que se reconcilian y vuelven a empezar o una nueva etapa, aunque sea por 3 canciones. Entonces tengo 2 preguntas para ustedes. Una, ¿creen que esto fue nada más un reencuentro así como un regalito nostálgico para los fans, o que realmente se viene otra cosa y esto fue como un tanteo para ver cómo se lo tomaba el público porque se viene otro proyecto? Y pregunta número 2, ¿qué está pasando que todo está como volviendo a empezar, o remake de esto, o película 2 de esto, o reencuentros que pero son de la época de los 2000 o de, no sé, más viejos, o cosas que tienen muchísimos años, como por ejemplo Otro Viernes de Locos? Así que bueno, los leo en comentarios, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!